Bueno, pues comenzamos, si os parece. Como os decía, la panorámica es una técnica fotográfica y ahí he cogido de la Wikipedia lo que es la definición, ¿no? Que dice que se utilizan pues, equipos especializados que capturan imágenes con puntos de vista alargados. Evidentemente, el término también se aplica a fotografías que se han recortado, ¿no? Lo importante cuando hablamos de panorámica es que, como ahí veis en ese gráfico, la longitud debe ser el doble de la vertical, ¿no? Eso se considera al menos una panorámica, 2 veces más amplia que la otra. Luego, en el concepto de formato, tenemos que distinguir pues, lo que es el formato de la captura, que es el de la cámara, con el formato de visualización. Efectivamente, la cámara es el que tiene el negativo del sensor, el sensor del formato, y luego después, con ese sensor, pues vamos a hacer nosotros un formato de visualización y ahí es donde nosotros podemos elegir esa salida, ¿no? El papel fotográfico, pues como ahí tenéis una serie de proporciones que, bueno, unos se han usado en el cine, otros se han usado en televisión, y ahí es donde viene que la proporción, para que sea panorámica, pues bueno, tenga al menos, como hemos dicho, el doble de un lado que del otro. El equipo para hacer panorámicas, como ahí dice, sirve cualquiera. Cualquier equipo es válido, ¿no? Y los objetivos también, aunque los objetivos habría que hacer un pequeño hincapié en el sentido de que cuanto más cuanto más graduación, más gran angular es el objetivo, la panorámica encaja peor, ¿vale? Y corrige peor, ¿no? Porque como hay errores de paralaje, pues evidentemente se corrige peor. Los objetivos más idóneos son a partir de 20 milímetros, entre el 20 y el 50 son los ideales para hacer una panorámica. Dime. ¿Estamos hablando en formato APS o en formato full frame? En formato APS. Yo el que he visto siempre, yo tengo un APS, no tengo full frame. Entonces, claro, el full frame podríamos hablar de un 18, o 13, 14. Vale. Que no es que no se puedan hacer, que yo he hecho con 11 milímetros. Lo que ocurre es que no puedes luego unirlas mejor, porque como hay distorsión de la imagen, cuesta más trabajo. ¿Vale? El error de paralaje, como veis, pues además en este aspecto se acentúa el de por sí ya que tiene el objetivo cuando nosotros al rotar en nuestro eje no lo hacemos correctamente. Por eso, según este gráfico, si estáis viendo, lo suyo es que rote el eje de la cámara y entonces nunca habrá, por lo menos disminuiremos ese posible error de paralaje. Si nos vamos rotando nosotros junto con la cámara, el error de paralaje se dará. En cambio, si el punto de rotación está en la propia cámara, por eso es aconsejable, entre otras cosas, hacerla con trípode. ¿Cómo podemos hacerla? Bueno, pues normalmente la posición de la cámara puede estar en vertical o en horizontal. Cuando está en vertical, pues este es el mejor resultado, es hacer diferentes disparos. En horizontal también pueden realizarse, pero queda un formato menos visualmente menos bonito, ¿no? Y luego, según el recorrido de la escena, podemos hacerlo de manera vertical o de manera horizontal, que he puesto al revés, ¿no? Sí. Habrá que corregir la imagen. Lo que quiero decir es que efectivamente la panorámica a veces se puede hacer con fotos de manera horizontal y con un recorrido vertical. El número de tomas, pues, es variable, dependiendo. Ahí tenéis más o menos la proporción en la que cuando se hacen 2 tomas, pues el formato es 1,2 y casi se queda cuadrado, ¿no? Cuando hacemos 3 tomas verticales se parece mucho al de una única captura. Cuando son 4 tomas, la proporción ya llega a ese doble, de un lado doble que el otro, y es agradable visualmente. Y cuando se hacen más de 5 tomas también funciona bastante bien. Pero claro, todo eso depende del porcentaje en que se solapen las fotografías, que normalmente ronda entre un 20 y un 30%. Pero, claro. ¿Cuánto suele solapar una imagen con otra? Aquí lo tienes, entre un 20 y un 30%. Pero es que eso depende de muchas cosas. Yo cada vez me gusta que solapen más, ¿vale? Porque es que la unión es más
es más perfecta. Cuando solapas menos, como muchas veces disparas con gran angular, le cuesta trabajillo hacer el empalme, el software, ¿no? A lo más conveniente hacer una fotografía más para que Sí. el porcentaje de eficiencia sea mayor. Normalmente yo disparo entre 4 o 5, 4 o 5 es lo que yo suelo hacer cuando también depende de lo que quiera encuadrar. Porque claro, si vas a hacer una panorámica de 180 grados, pues evidentemente necesitas 6 o 7 fotografías para que solapen un 20%. ¿Vale? La regla de los tercios, pues hay que tener en cuenta el horizonte, porque cuando tú vas a componer, normalmente sabes si vas a decir el horizonte voy a poner más para arriba o más para abajo. Es muy importante porque, claro, vamos a hacer varios disparos a la vez, ¿no? Los parámetros del disparo, pues generalmente hay que hacer una medición matricial y en los paisajes hay que tener en cuenta el cielo. Porque, claro, y sobre todo, como muchas veces estamos haciendo casi 180 grados, pues a lo mejor aquí está dando el sol de espalda y cuando llegas allí te está dando el sol de frente. Por lo tanto, la diferencia de medición es grandísima, ¿no? Entonces, lo suyo es hacer una medición más o menos matricial, general, y bueno, esta es la medición y eso es lo que no la varía. Tú haces esa medición en los 7 disparos, ¿vale? Y bueno, se puede usar evidentemente filtros degradados, ¿no? Para compensar la zona del cielo. El ISO, pues depende de la escena. Cuanto más bajo sea, pues más nitidez. Eso está claro. Los diafragmas, normalmente, si hacemos fotografía de paisaje, pues aperturas intermedias, entre 8 o 11, o en el punto dulce de nuestro objetivo, ¿no? Que hay quien se lo sabe ya bien y sabe que ese puntito es el mejor, ¿no? La velocidad, hombre, cuanto más alta sea la velocidad, mejor, porque claro, en velocidades bajas pues puede haber desenfoque de árboles, de viento, entonces a lo mejor en este momento está disparando, no hay viento, está disparando bien y ahora al llegar allí sí hay viento y te salen movidas y desenfocadas las hojas de los árboles, ¿no? O en nocturna, ¿no? Que pasa exactamente lo mismo, ¿no? Zonas con las luces que nos pueden despistar. O el movimiento de las nubes, de agua, claro, todo depende de lo que queramos. Si estamos queriendo, aquí estamos queriendo desenfocar el cielo, pues, hacer movimiento en el cielo, pues es complicado hacer 5 composiciones de 2 minutos cada una. Vamos, yo no lo he hecho nunca, sería cuestión de probar. El enfoque manual, lo suyo es manual y normalmente hacia el enfoque hiperfocal, a distancia, ¿no? El enfoque automático se puede utilizar en algunas ocasiones cuando no tenemos mucho tiempo para preparar la fotografía, pues yo he usado mucho el enfoque automático. El problema del enfoque automático es que si está en un solo punto, pues lo mismo te sale desenfocada la fotografía. Ahora, si hay un enfoque automático de 50 puntos o de 30 y tantos puntos, pues ya sí te hace una media, ¿no? Pero normalmente, como digo, lo suyo es el enfoque manual. Preparamos nuestra fotografía, medimos nuestra luz, nuestro ISO que ya lo hemos colocado, la apertura al F8, una velocidad alta y un enfoque manual y nos vamos a la hiperfocal. Y sin tocar la cámara, vamos rotando para hacer nuestros disparos pertinentes. Como decía, el área de enfoque, ¿no? De 21, 31 o en 3D. La hiperfocal, como me imagino que la conocéis, de todas maneras, ahora vamos a ver un pequeño resumen que he traído también. La exposición manual, como os decía, es la misma apertura, la misma velocidad para todos, ¿no? El balance de blanco, los libros dicen que manual. Evidentemente, las máquinas de hoy día, en el automático y revelando en RAW, podemos hacer lo que queramos y no es necesario tampoco que esté en manual, ¿no? Pero claro, si lo tenemos manual, pues podemos corregir las interpretaciones de color. El encuadre, pues a veces es posible hacer una panorámica, como veis, con una sola fotografía. Esa es una de las fotos de Islandia y lo que hemos hecho es recortar. Entonces, ¿para qué? Pues para que la longitud, esta sea el doble de la otra y hemos construido una panorámica. Claro, está hecha con una sola fotografía, respetando el concepto de panorámica. Y aquí, por ejemplo, pues tenemos la fotografía, del fiordo, del nombre impronunciable, que no me acuerdo cuál es, y ahí tenéis más o menos cómo es el disparo.
Como veis, es aproximadamente un 30% de superposición y tiene pues 4 fotografías, ¿vale? Una vez que hemos hecho nuestros 4 disparos, pues ya el tema consiste en ir a un software que nos lo procese. En ese aspecto, pues, bueno, aquí hablamos de la distancia hiperfocal, por si un recuerdo, ¿no? De que normalmente a partir de esa distancia hiperfocal saldrá enfocado todo en la zona enfocada. Por si alguien quería algún recuerdo, luego miramos. Y datos a tener en cuenta importantes, ¿no? La estabilidad del trípode. El trípode es importante. Todo el mundo dice que hay que llevarlo, yo lo llevo, pero la verdad es que no lo uso en el 100% de las fotografías. Cuando aprendes a disparar, no lo usas. Cuando voy con mucho tiempo y no tengo nadie que me meta prisa, pues normalmente pongo mi trípode, la hago correctamente, pero cuando es, venga, vamos, te sientas, giras sobre un talón y vas haciendo la fotografía sin problema. El objetivo, pues, debe estar lo más limpio posible. En Islandia yo he sufrido muchísimo con esto porque hacía mucho aire y como la mayoría de las zonas donde iba a fotografiar había mucha catarata y había mucho vapor de agua y además estaba lloviendo, pues el objetivo cada 2x3 se ensuciaba y me ha desperdiciado muchas fotografías, ¿no? Pero vamos, que luego, como sabéis, también se puede clonar, se puede imitar y se puede arreglar, ¿no? Evitar los objetos en movimiento, porque claro, cuando nosotros vamos disparando, si hay personas que están pasando, pues a lo mejor en esta primera toma está la persona, en la segunda también, en la tercera también y en la cuarta también, porque le va siguiendo el recorrido. Entonces, a veces es eso lo que queremos hacer y también queda bien, ¿no? Pero sí es cierto que a veces también lo que nos interesa es hacer eso que queremos, evitar, ¿no? Por ejemplo, os pongo el ejemplo de la foto del iceberg, ¿no? Yo vi al hombre allí dando vueltas, le hice mi foto y luego después me fui a hacer la panorámica ya sin el hombre. Y luego después de utilizar esa zona, utilicé la foto del hombre. Entonces se empalmó con eso. Perdona, y en la foto anterior de las olas que sí están en movimiento, cuando sí. haces diferentes fotos... Eso es complicado, efectivamente. A veces es muy complicado y a veces Photoshop lo resuelve muy bien y otras veces no lo resuelve tan bien. Y tienes que dedicar a clonar, a poner... O incluso, a veces yo también hago casi siempre suelo hacer una general, con un gran angular, de la escena que voy a fotografiar. Y a veces tengo que cortar, pegar, incluso el pedacito ese de la ola, porque es que si no, no hay manera de unir las fotografías. No suele ser muy frecuente, pero a veces se nota, vamos, no se nota, tienes que salvarlo. Y la única manera es clonando o incluso, como te digo, cortando y pegando encima. Eso se puede salvar así. Yo me gusta utilizar en el visor las cuadrículas porque con ellas vas viendo dónde se ha quedado la foto, ¿no? Y utilizar siempre una referencia visual. Bueno, el árbol aquel es donde ha cortado. Bueno, pues la siguiente sabes que tienes que empezar en el árbol. Y así vas usando la referencia y te es fácil, ¿no? Y luego, pues todos los libros dicen que empieces a hacer panorámicas con 2 o 3 fotos y que luego irás subiéndolas, ¿no? El número de tomas. Para revelar, pues bueno, normalmente el programa que utilicéis se puede revelar y sincronizar el revelado de una para todas las fotos y es importante activar el corregir vamos, el perfil de corrección y aberración cromática y seguir un flujo de trabajo como en cualquier foto, cualquier revelado, ¿no? Para el montaje pues hay muchísimos programas. Dime. Me parece interpretar cuando hablan de revelado de que tú revelas antes de verlas. Sí. Claro. Sí, no, es que además que a veces se puede hacer así, a veces se puede hacer al revés. Depende de la calidad con la que haya disparado la foto. Pero yo en general suelo primero revelarla individualmente o sincronizando una el resto y después las uno. Eso lo suelo hacer. Muy pocas veces uno sin haber tocado el RAW. Es que ya es de formación fotográfica. Yo veo un RAW y automáticamente lo tengo que poner bien. Eso sí. Y la verdad es que me ha ido bien, porque tienes luego que tocar menos. Y sobre todo viene de cuando los software antiguos de unión fotográfica no igualaban el color y la luminosidad. Antiguamente, la primera panorámica que yo hice en el 2003, que precisamente esa fotografía del inicio de esa colección,
no existían programas que unían, tenías que unirla a pelo con Photoshop. Y entonces, claro, para poder igualar el tono azul del cielo aquí, donde le estaba dando el sol en contra, a este tono azul que estaba aquí, que no le estaba dando el sol en contra, tenías que irte a las capas de color, intentar igualar el rojo, intentar igualar el verde, intentar igualar el azul. Y eso era un auténtico peñazo y no salía casi siempre. Entonces, ¿qué pasa? Cuanto más revelada, cuanto mejor revelada estaba antes, menos problemas tenía luego a la hora de unirla. Pero ahora ya prácticamente eso, con los revelados nuevos que hace Lightroom, de la Burner y Photoshop, que te iguala los colores, te iguala la luminancia, da igual, te lo equipara, eso prácticamente está salvado. Aquí con lo que antes decía, yo suelo usar para unirlas, toda mi vida he usado el Photomesh de Photoshop. Desde hace aproximadamente unos 2-3 meses que estoy empezando a utilizar el Lightroom, porque está de moda utilizar el Lightroom, muy de moda, la verdad es que está muy bien, pero vamos, yo siempre he utilizado Adobe Camera Raw. Estoy utilizando la conversión de unir las fotografías en Lightroom. Sí es cierto que ayer en concreto me puse a hacer una fotografía que Lightroom me decía que no era posible unirla y Photoshop me la unió perfectamente. El Photomesh. Bueno, respecto al flujo de trabajo, también me he atrevido un poco aquí a decirlo, por lo menos a recordarlo, que siempre conviene que tengamos el mismo flujo de trabajo. Empezando por el reencuadre, es decir, corrigiendo las lentes, transformando, recortando, nivelando si la foto está caída, etcétera, etcétera. Luego pasando al equilibrio de luces, pues equilibrando la exposición, tocando los deslizadores de iluminación y de sombra, ir de blanco y negro y luego la claridad. En tercer lugar, por si hay que hacer algún ajuste de color, tocando la temperatura o el matiz y la intensidad. Y luego ya pues los ajustes locales, ¿no? De pincel de ajuste, pues si alguna zona se nos ha quedado más flojita o queremos hacer algún degradado o alguna viñeta. Perdona, una que no muy claro, el tema de la exposición. Sí. Cuando tienes esa diferencia de medición en una parte del paisaje, ¿no? Tú con el sol y demás, has dicho que lo haces en matricial. ¿En matricial en todo? No hago matricial, una matricial. Yo mido a lo mejor, lo que hago es cojo el gran angular y te digo, venga, esta foto, en general, esto tiene tal velocidad, tal diafragma. Y ahora coloco la cámara en esa velocidad y diafragma manual. Y empiezo a disparar. Aunque me pille aquí el sol, esta va a salir oscura. Te va a salir muy contrastada. Claro. No va a tener rack. Pero es que luego depende, tú la tocarás en Photoshop o no, dependiendo de, vamos, al revelarla le dará a lo mejor más o menos, depende como, porque a veces se hace bien y se queda bien. Pero es que si ajustas, a lo mejor tiene un diafragma menos o un diafragma más, depende de la zona. Entonces, eso es la experiencia en la que te lo dice. Normalmente también, cuando yo empezaba, pues lo que hacía era en automático. Las 5 en automático. ¿Entendés? Y claro, me costaba mucho unir después, porque claro, esta la había hecho perfecta, pero no había contraluz. Y aquella estaba, y claro, había que revelarla. Entonces, igualar aquello en Photoshop era muy complicado. Pero hoy día los programas, los softwares que unen las mezclas, te equiparan la luminosidad y no te enteras de aquella historia. De todas maneras, es cuestión, como digo, de que lo veáis, ¿no? A mí esa pregunta, toda la foto evidentemente hay que hacerla. Claro. Mientras más diferencias de luz haya en la escena, Más complicada será luego a la hora de unirla. Por supuesto. Pero vamos, normalmente, hombre, depende de la escena, ¿no? Pero a veces el sol lo tienes detrás y claro, aquí no hay diferencias lumínicas. Pero a veces... Sí, no, claro, como tengas aquí el sol y aquí no tengas sol, es una situación totalmente delicada, claro que sí. Y por eso a veces pues recomiendo hacer diferentes tomas, una con todas las fotos iguales, otra porque luego podrás escoger, sobre todo si las haces con trípode, pues da igual, porque como está estática, vas a poder unirlas perfectamente. De a lo mejor la primera toma que han ido todas con la misma velocidad, de la última toma que han ido todas en automático. Y puedes coger fotos y puedes jugar con ellas, ¿vale? Eso siempre es bueno.
Bueno, esta es la bibliografía que os he traído de aquí, ¿vale? Y daros las gracias por escucharme, ¿no? Esta es una foto de una diapositiva que hice en el año 89. De aquí de Antiguo. No sé, está escaneada. Sí, bueno. Está escaneada, es muy mala porque es una diapositiva fotografiada de la diapositiva. Pero bueno, vamos a parar esto. Sí, claro, eso.